Al inicio de la sesión, desde la dirección de IFIE, se nos ha informado en materia de protección de datos. Se nos ha dicho, y lo reitero, que esta sesión va a ser objeto de grabación para su posterior utilización con fines formativos y que las personas que participan e intervienen deben saber que al intervenir están consintiendo en dicha grabación y en la utilización en un contexto, se nos ha precisado, de intranet. El objetivo de esta sesión, también se nos ha dicho que mantuviéramos los micros y las cámaras apagadas por razones de conectividad y calidad de sonido y también para evitar ser eventualmente grabados en tales casos. Y todo ello expresaba, decía yo, el compromiso de la institución con el cumplimiento normativo en protección de datos. Y debo añadir que a lo largo de esta sesión, aunque yo lo advertiré, voy a ir seguramente cambiando de gorro, cambiando de perfil, porque en alguna ocasión hablará el profesor de Derecho Constitucional o el profesor, en sentido estricto, en otras el delegado de protección de datos, que cumple con un rol evidentemente distinto. En principio, hay un punto de partida comúnmente compartido, creo que por todos, por la universidad en su conjunto. Y es que cuando hablamos de proteger datos, hablamos de protección de datos, pero también cuando hablamos de la evaluación online, estamos hablando de personas. Y estamos hablando de los valores que expresa la institución universitaria. En ese sentido, y en las próximas diapositivas hablará el profesor, yo quiero recordar a las personas que están en esa sesión y a las que posteriormente pueden ver esta sesión reproducida, hasta qué punto la institución universitaria incorpora un valor de servicio. Frente a noticias de prensa que venimos viendo, frente a algunas manifestaciones en relación con este proceso de evaluación online, creo que lo que está demostrando la universidad, con independencia de que puedan existir disfunciones, lo que está demostrando la universidad es un valor de compromiso extraordinario. Es un esfuerzo colectivo tremendo, insisto, habla el profesor. El desarrollo por un grupo intersectorial de trabajo, de un documento que contempla hasta 11 modalidades distintas de examen, que ha verificado las condiciones pedagógicas, académicas, técnicas, materiales y de seguridad y de protección de datos. En un tiempo récord, con muchas personas abandonando, perdonen la expresión un poco antigua, vida y hacienda para poder desarrollar este trabajo, creo que debe ser apreciado y puesto en valor. Y no porque yo sea una de las personas firmantes, sino porque todos y cada uno de estos procesos se han desarrollado en todas y cada una de las universidades españolas. Nuestros profesores, nuestro PAS, también nuestros estudiantes, están dedicando un esfuerzo ímprobo en un año en el que todos los que están aquí coincidirán conmigo, no han habido nada parecido a vacaciones, yo me atrevería a decir ni siquiera a fines de semana, en el que todos estamos haciendo un esfuerzo colectivo para acabar este curso. Porque creo que en este sentido la Universidad Española y los universitarios están lanzando un mensaje a la sociedad. Nosotros, creo, al menos yo me siento así, queremos ser aquellos que estuvieran en una universidad resiliente, en una universidad que fue capaz de, no diré sobrevivir, pero sí de soportar el embate de la pandemia, movilizarse para ofrecer alternativas y acabar el curso con unos estándares razonables de calidad. No queremos ser la universidad que suspendió el curso, o no queremos ser la universidad que decidió que no era necesario verificar las competencias, renunciar a la autonomía universitaria y a la obligación legal que le impone la Ley Orgánica de Universidades, no verificando la competencia de aquellas personas a las que forma. Creo que es una apuesta verdaderamente impactante, verdaderamente determinante. Y creo, y lo digo desde la experiencia de haber conocido al grupo intersectorial y de alguna otra universidad, la propia experiencia personal, que ello implica lo que los expertos en gestión de proyectos, mis grandes compañeros de los servicios de tecnologías de la información, llaman disponer de un umbral de tolerancia. Es decir, puede
que cuando de repente vemos unas políticas de privacidad, una guía de cumplimiento normativo en los exámenes, puede que del lado del profesorado sintamos un cierto agobio ante la exigencia de un conjunto de procedimientos que a veces nos resultan ajenos por una sencilla razón. Es que hemos hecho la transformación digital en 3 semanas. Por tanto, acostumbrarnos a procesos que son radicalmente nuevos, que incluso tienen su propio lenguaje, que implica además que cierto lenguaje no es coherente con el mismo, nos va a exigir un sobreesfuerzo importante. También desde el lado de los estudiantes, que han tenido que cambiar el rumbo por completo de su planificación, a los que seguramente en algunas ocasiones habremos atendido muy bien, en otras bien y en otras peor. Y que de repente, a diferencia de los estudiantes, no sé, de la UNED, de UNIR, de UNIA, de la VIU, de la UOC, que son estudiantes online, tienen que también insertarse e integrarse en una cultura en la cual tanto la formación como la verificación de los conocimientos sigue reglas parcialmente distintas. Si esto lo hacemos desde la desconfianza, desde una opción hiperpolicial desde un lado, o hipergarantista, y me explicaré bien qué quiero decir con esto, que quiero ser muy preciso, desde otro. Si para todos nosotros, como miembros de la comunidad universitaria, todo está mal, esto difícilmente puede prosperar. Esto es una aventura, una nave, en la que todos remamos juntos y recordando los clásicos, yo espero que en julio nos vayamos a una de vacaciones porque hay que preparar un nuevo curso, al menos todos hayamos llegado a Ítaca con bien. Porque tenemos que modular procesos de gestión. Procesos de gestión que son muy complicados. Como esta sesión va a ser vista por personas de muy distintos perfiles, permítanme recordar lo que muchos de nosotros ya sabemos. Gestionar flujos de datos en un entorno tan complejo de la universidad es complicado, pero es que lo hemos hecho en un proceso en marcha. Puede que la sociedad, a través de los medios de comunicación, solo se haya familiarizado con las exigencias en materia de privacidad en la realización de exámenes online. Pero es que antes nos tuvimos que ir a casa. Y para irnos a casa, tuvimos que definir reglas de privacidad y compromiso de seguridad por parte de los equipos de tecnologías de la información. Por el camino, tuvimos que modificar nuestros programas, nuestras guías docentes. En Madrid, desde el Ministerio junto con la CRUE, hubo que repensar cuáles iban a ser las condiciones de evaluación y de verificación de conocimientos. Y la sociedad espera esto. Además, tuvimos que tomar una decisión que es particularmente contundente. Seguramente lo cómodo hubiera sido, pues tal vez, suspender esto y dejarlo hasta que hiciera mejor tiempo y menos virus. Pero claro, yo a veces, y lo digo por experiencia, me gusta ponerme en la piel del usuario. Es posible que todos nuestros egresados no encuentren trabajo el primer día, pero hay unos cuantos que sí. Es decir, le íbamos a decir al estudiante de enfermería en el último año de formación, cuando es perfectamente consciente que en circunstancias ordinarias trabaja la semana siguiente de depositar el título, que este año, que además iba a tener trabajo con toda seguridad durante meses, ya si eso lo examinábamos en otro momento, íbamos a romper con las expectativas legítimas de gente que está a punto de obtener su graduado, su máster o su tesis doctoral. ¿Merecía la pena abandonar, dejar atrás a alguien? Creo que el esfuerzo hay que evaluarlo desde esta perspectiva. En muy poco tiempo se han conseguido enormes resultados. Se ha conseguido un proceso mínimamente claro, ordenado, evaluable por las agencias de calidad, que va a decirle al mundo entero que nuestros universitarios y nuestra universidad son entes resilientes. Son gente con la que podemos contar si tenemos que afrontar una crisis. Es gente que hizo un esfuerzo, apretó los dientes y logró unos resultados. Por tanto, y habla el profesor, no el delegado de protección de datos, yo les debo decir las cosas como las siento. Desde mi perspectiva personal, es un esfuerzo que está mereciendo la pena, aunque resulte costoso, aunque resulte exigente. Claro, esto implica que todos, como decía, tenemos que estar comprometidos. Es decir, esto tiene por detrás unos equipos en el personal de administración y servicios, en el PAS, enormes.
implica un esfuerzo y disciplina para el profesorado. Y quiero abrir un paréntesis. Mucho de nuestro profesorado, en función de su perfil de especialidad, está siendo sometido a una presión enorme. La mayor parte de aquellos de nuestros profesores que están en proyectos de investigación mínimamente relacionados con COVID, y no me refiero solo en el ámbito de la salud, les habla un jurista, hemos sido requeridos por parte de las autoridades públicas para ayudar. Siempre, iba a decir casi siempre, no, siempre a título gratuito, prestando nuestro conocimiento, siempre. Una parte de ese profesorado ha desarrollado procesos innovadores. Hay profesores en Castilla y León que están haciendo o contribuyendo al esfuerzo en el desarrollo de procedimientos de analítica en materia de COVID, o desarrollando nuevos procesos o nuevas aplicaciones. Nuestros estudiantes hay que reconocerles también el esfuerzo. Yo no me quiero poner en la piel de personas que tal vez han tenido que volver a su casa y en su casa hay una persona contagiada, o han padecido la enfermedad, o tienen problemas de conectividad, o han tenido que cambiar también toda su estructura mental. Por tanto, yo creo que esto exige nuestro compromiso, y ahora sí, permítanme que deje de lado al profesor y hable de protección de datos. El informe que realizó la CRUE y que se trasladó a la Universidad de Burgos y que con posterioridad se ha convertido en la guía de cumplimiento en esta materia, perseguía objetivos muy claros. El primero es garantizar derechos. Y permítanme, porque yo no tendría este tono si no hubieran habido titulares de prensa. Garantizar todos los derechos. Y el primero de ellos es el derecho a la educación. Cuando se desarrollan procesos de evaluación, hay que tener en cuenta que se vinculan a un derecho fundamental. Un derecho fundamental que está regulado en el artículo 27 de la Constitución y que además tiene una derivada muy específica, ya que dentro de ese artículo se regula la garantía de la autonomía universitaria. Y la Ley Orgánica de Universidades establece con muy clara precisión, en su artículo 2, que la evaluación de los conocimientos forma parte de la autonomía de la universidad. Del mismo modo que en el artículo 46, cuando se regulan los derechos de los estudiantes, se configura una obligación, que es a la vez un derecho-deber, en el párrafo tercero, sobre la verificación de los conocimientos. Allí se dice con claridad que la universidad tendrá que tener procedimientos de verificación de los conocimientos. Y esa verificación de los conocimientos no solo es una obligación del estudiante, no se trata de que yo esté obligado o no a ir a un examen. Es que es un derecho. Máxime en una universidad que ha evolucionado hacia la certificación de competencias. Las competencias deben acreditarse, de algún modo, incluido con el examen. Por tanto, si no somos capaces de definir modelos que aseguren ese derecho a la educación, tenemos un problema serio. Ahora, evidentemente, se produce un cambio sustancial cuando nos vamos a casa. Cuando nos vamos a casa, en función de la naturaleza del examen, el impacto en la protección de datos de la persona va a ser diferenciado, distinto. De hecho, observarán que a lo largo de la presentación yo no voy a hablar ni de la teoría general del derecho a la protección de datos, ni toda aquella información que recibimos cuando nos matriculamos. Es decir, que nosotros hemos atribuido a nuestros estudiantes un sistema de claves concertadas y que, por tanto, con su usuario y contraseña acceden al entorno online y allí depositan un trabajo, hacen un comentario, participan en un foro o responden a un email, es algo obvio, es algo regular y, por tanto, yo me deberé centrar en aquellos aspectos de la protección de datos que impactan de modo más significativo y novedoso en los derechos de los estudiantes, también en los derechos de los profesores, y que no habíamos modulado al inicio del curso porque no habíamos previsto este escenario. En ese sentido, es el que nos preocupa. Bien, hay 11 modalidades de prueba, en el informe del grupo intersectorial. Hay algunos que por su propia naturaleza pueden requerir un acceso a datos muy específicos o un tratamiento de datos con carácter previo significativos, aunque no demasiado invasivos. Me refiero a aquellas pruebas que por su naturaleza o bien se caracterizan por la oralidad o bien se caracterizan por un modelo de transformación digital intermedio. Es decir, no todo el mundo tiene las mismas capacidades
Y por supuesto, hay algunos procesos de digitalización que incluso me atrevería a clasificar de digitalización, entre comillas, analógica. Hay muchas facultades en el país, yo lo he visto en muchas universidades, en las que, al parecer, pues para determinadas áreas de conocimiento, no existe otro modelo posible que el de hacer un examen, como siempre. Y en tal caso se está pidiendo a los estudiantes que hagan el examen como lo han hecho siempre. Y que después hagan una fotografía con su móvil y la suban a un repositorio. Y el profesorado, en un examen que se produce del mismo modo que siempre, necesita tener las potestades, las capacidades de verificación que tienen esos procesos. Hay modalidades de examen, desde la más tradicional. Yo todavía recuerdo con pavor, debo confesarles que a veces todavía me levanto hablando en sueños con mi profesor de Derecho Penal de segundo, que siempre nos examinaba oral, que por la modalidad de examen y la oralidad requieren de una grabación. Pero también la defensa de un TFG, o de un TFM, o de una tesis doctoral, o sencillamente, en modalidades más bolonias, si me permiten decirlo así, hay exposiciones que se basan en la evaluación de las capacidades orales de un estudiante, en asignaturas como el inglés específico para una titulación, o en pruebas en las que sencillamente se quiere verificar las capacidades del estudiante a la hora de desplegar una determinada exposición. Esto es muy común en áreas relacionadas con la pedagogía o con el magisterio. En esos procesos, si queremos tener la forma de hacer las cosas y las garantías propias del mundo físico, ineludiblemente tendremos que utilizar medios tecnológicos como una webcam. Y ello nos obliga a definir procesos de cumplimiento normativo en un contexto muy difícil, un entorno online puro. Entienda las personas que están siguiendo la sesión, la audiencia, que es que no hay alternativa. La decisión de nuestro gobierno ha pasado directamente por irse a un entorno online. No es si yo no quiero hacer esto, no lo voy a hacer, me voy a ir a un aula donde va a haber 50 compañeros y compañeras que van a hacer el examen conmigo. Esto no va a pasar. En algunos casos, en supuestos de discapacidad o de diversidad funcional, tendremos que hacer un esfuerzo de adaptación. En supuestos en los que existe una asimetría en cuanto a ancho de banda, vivo en un pueblo con muy mala conectividad o carezco de recursos, pues alguna cosa tendrá que plantearse la universidad, no me compete a mí, para adaptar ese entorno online puro. Pero esas son las dificultades que enfrentamos. Y a partir de ahí es donde entra la protección de datos. Primero, en las recomendaciones que se han trasladado a la universidad desde el punto de vista de los actos preparatorios. Aquí la respuesta a la que hay que preguntar la pregunta a la que hay que responder era, bueno, hay procedimientos de evaluación que por su propia naturaleza requieren de algún tipo de acto preparatorio. Hay una que nos venía, al menos a los que hemos estudiado Derecho por la tradición, inmediatamente a la cabeza. Cuando en mi época tú hacías un examen oral, se publicaba, como es lógico, en el tablón del departamento, una lista de estudiantes con las fechas y horas previstas para la realización del examen. Esto lo vamos a hacer en un entorno online. En un entorno online, la publicación de este tipo de listas va a estar en un medio expuesto, por decirlo así. Así que la primera regla y la primera recomendación es minimicen ustedes los datos. Si para convocar una prueba puedo convocarla simplemente utilizando iniciales de apellidos de tal letra a tal letra, tal día, de tal hora a tal hora, seguramente es más sencillo que utilizando datos personales. En segundo lugar, la segunda gran recomendación, usen canales institucionales. Es una experiencia de la que yo todavía no he disfrutado en la Universidad de Burgos, y debo decirlos. Una de las experiencias con las que yo me he encontrado en algún caso en mi vida universitaria, y todavía no en Burgos, afortunadamente, es que con anterioridad a la entrada de la cultura de protección de datos no era extraño que la publicación de una lista de personas que iba a hacer un examen se hiciese en un espacio web en abierto, que por supuesto era indexado por los buscadores. Bien, hay que utilizar los canales institucionales específicos, que son canales cerrados, que tienen que ver con el aula virtual y con el grupo en el que se imparte la formación. Esto es esencial. Y hay que limitar el periodo de publicación. Es decir, al menos en mi experiencia como usuario, en mi aula virtual yo uso un sistema con Moodle. Yo en mi aula virtual, si quiero convocar una actividad, tengo la oportunidad de convocar la actividad y establecer el periodo en el que será visible esa actividad, o sencillamente cuando pasa la actividad puedo ir a ocultar
y ocultar esa información. Hay que limitar el periodo de publicación. Es importante, además, y esta es una propuesta que la universidad adapta, informar también a todos los usuarios de sus responsabilidades. Esto aplica no solo ahora, sino que en el futuro, con una docencia online, aplica en realidad a prácticamente cualquier tipo de actividad. Al inicio de la sesión les han dicho, oiga, no es que nosotros vamos a grabar, sino que además les quiero informar de cuáles son sus responsabilidades si ustedes lo hacen. Es decir, si ustedes toman un dato de un contexto, como sería este, o como sería un aula virtual, y lo usan en otro contexto, pueden tener responsabilidad. Insisto en que afortunadamente en Burgos no nos hemos enfrentado a esta cuestión, pero permitan que recurra al anecdotario seguramente porque uno se hace mayor y cuando te haces mayor lo que te quedan son las anécdotas. Yo he tenido que tramitar supuestos en los que estudiantes aparentemente bromistas han tomado fotografías o imagen de otro estudiante en un entorno online, en un aula virtual o en una sesión, y lo han utilizado para burlarse en redes sociales, a veces incluso para agredir. Bueno, pues resulta que en protección de datos esto genera responsabilidad, con independencia de otras posibles responsabilidades jurídicas. Por tanto, es importante, por razones culturales, añadir el texto o avisar a toda la comunidad universitaria, y esto alcanza también a los estudiantes, que ciertos datos los publicamos para lo que los publicamos, y a partir de aquí las decisiones de uso deberían limitarse a las razonables, en función de la publicación. Por otra parte, con carácter previo a la celebración de la prueba, debe informarse a los estudiantes. Sé que algunas personas ya lo están haciendo porque me ha llegado alguna petición de información a la cuenta de delegado, curiosamente de lo que, a la vista de ver qué o cómo se informó, parecía una buena práctica. Hay que informar con carácter previo a la celebración de la prueba. Hay que señalar una cuestión importante. El Reglamento General de Protección de Datos obliga a informar con carácter previo de un tratamiento, pero no establece un plazo. Miento. Señala que cuando quien trata los datos es directamente el responsable, debe hacerlo antes de realizar el tratamiento, y cuando es un cesionario, es decir, alguien a quien le llegan los datos, debería hacerlo en el plazo del siguiente mes, o en todo caso con el primer uso o la primera cesión. Pero no dice si tienen antes, no dice si es 10 segundos antes o 10 días antes. Por tanto, no hay un plazo. Como estamos implementando estos procesos, es probable que algún profesor haya informado de lo que va a ocurrir con 24 horas y no con 10 días. Pero ha informado de lo que va a ocurrir. No ha informado con carácter posterior. Por tanto, en este sentido, debemos entender que se está haciendo un esfuerzo por parte de la comunidad universitaria para hacerlo bien. Además, debo señalar que el Reglamento General de Protección de Datos no establece bajo qué condiciones informar. Basta con informar y con que la información reúna ciertos requisitos que se están cumpliendo. Bien, lo cierto es que la Universidad Española, al menos el informe de la CRUE y la Universidad de Burgos lo está aplicando, ha decidido desarrollar una estrategia de información multicanal. Yo quiero llamar la atención sobre este detalle. Yo recuerdo que cuando me he inscrito en una red social o me he bajado una aplicación a mi móvil, he visto un texto, generalmente incomprensible, que he leído o no, le he dado a aceptar y he continuado. Es decir, no me han dicho que tuvieran una guía que puedo consultar, no me han preparado un webinar para informarme de estas cosas y no han establecido una disposición de la información multicanal. Esto no sucede. Es decir, las universidades están siendo particularmente transparentes, no solo desarrollando políticas de cumplimiento normativo en la información, sino estableciendo un soporte multicanal, de modo que las recomendaciones a la comunidad universitaria es que la información llegue por tierra, mar y aire. Entre otras cosas, porque para el tratamiento más específico del que voy a informar aquí hoy, que es la grabación o la visualización o visionado remoto, va a ser un supuesto de tratamiento de datos sin consentimiento. Y quiero adelantar preguntas porque se ha discutido mucho, es decir, desde ciertas posiciones o curiosidades y dice, oiga, ¿cómo es que usted no me pide permiso?
Pues no se pide permiso por algo que la propia agencia en un informe reciente ha subrayado a la hora de definir su posición frente a ciertas actividades. Ha dicho, miren, cuando ustedes están ejerciendo una potestad, como es la de examinar a un estudiante, si el proceso que van a seguir de tratamiento de los datos es un determinado proceso y no existe una alternativa equivalente, no pidan consentimiento. Ustedes están ejerciendo una misión de interés público o una potestad y el Reglamento General de Protección de Datos dice que en tales casos no se pide consentimiento. No es razonable. ¿Por qué? Porque al otro lado, quien le va a tener que dar el consentimiento solo le puede decir que sí o que sí, a no ser que tenga una alternativa equivalente. Y en estos momentos carecemos de esa posibilidad. Ello sin perjuicio de que se mantengan los derechos. Ahora hablaré de esto. ¿Qué hemos hecho? Un esfuerzo de proporcionalidad. Por ello, se habla de utilizar la grabación cuando, de acuerdo con la naturaleza específica de la prueba, ello sea requerible. Por tanto, se va a grabar un examen que exija oralidad. Se va a grabar cuando la normativa de la universidad de referencia además conceda un derecho a la revisión que permita fiscalizar esa prueba. Y desde ese punto de vista, se ha acotado la grabación a ese tipo de supuestos. Así como se ha recomendado que el visionado con fines de verificación y soporte, es decir, el visionado remoto del estudiante en tiempo real, se ajuste a aquellas pruebas que por su naturaleza lo exigen. Y además, al servicio del propio estudiante. Pensemos en el mundo físico. En el mundo físico hay pruebas en las que el profesor ejerce un cierto grado de autoridad y en cualquier momento puede requerir la identificación del estudiante. Bueno, pues en el mundo virtual parece razonable que pueda ver qué estudiante está haciendo el examen y verificarlo en la información de la que dispone, como la foto del estudiante en el aula virtual. O que eventualmente le exija o le pida que exhiba un documento identificativo en el que previamente se haya preocupado de, entre comillas, que se vea su foto y la originalidad del documento sin revelar más datos de los estrictamente necesarios. Y del mismo modo puede eventualmente estar visionando lo que sucede, es decir, que el estudiante está a ángulo de 45 grados en su escritorio realizando el examen, o que el estudiante levanta la manita, y yo, por ejemplo, nosotros utilizamos Collaborate, levanta la manita o interpela al profesor para pedir una aclaración o duda. Es decir, se trata de emular en el mundo online lo que ocurre en el mundo real y con reglas. ¿Con qué tipo de reglas? Reglas que debo decir que para el profesorado, en la práctica, son igual de exigentes que para el estudiante. Hay un elemento común en las reglas que hemos solicitado, o lo que hemos pedido, tanto a estudiantes como a profesorado. Primero, el visionado, la grabación, se limita a lo estrictamente necesario. Se ha excluido por completo cualquier tipo de videovigilancia. Es una palabra que hemos descartado. Es decir, no se trata en absoluto de poner un policía en casa, de tener controlado todo el entorno en 360 grados, ni nada que se le parezca. Se trata de limitarse a lo estrictamente necesario. Y se ha solicitado, y quiero aclararlo antes de que se pregunte, porque en algún medio de comunicación esto ha suscitado dudas, se ha solicitado, tanto a estudiante como a profesor, que no haya ninguna persona ajena en la sala siempre que esto sea posible, cuando no debería acreditarse. ¿Por qué razón? Por una doble razón. En el caso del profesor, porque como usuario de un sistema de información, viene vinculado por los deberes de seguridad y secreto. Y en este sentido, no puede haber nadie ajeno al sistema de información visualizando el sistema de información. Es una práctica básica. Y si la persona que convive con el profesor es profesor también de la universidad, sí, pero es profesor de otro grupo. No puede estar. También para evitar que el sistema afecte la vida privada de las personas. La universidad no tiene el menor interés en conocer a la familia ni del profesor ni del estudiante. Y recomendando a ambos. La verdad es que debo confesar que como jurista tenemos un lenguaje recargado y he utilizado la palabra decoro, pero lo voy a traducir recomendando que lo que capta la webcam tenga en cuenta que no queremos conocer la vida privada de nadie. Yo no sé si lo estoy haciendo bien o mal. Ustedes lo que ven detrás de mí son libros. No se me ocurriría llevarme esta sesión, yo que tengo esta posibilidad, a un entorno más privado.
de mi domicilio. No se me ocurriría tener esta sesión desde la cocina, sitio en el que, de no estar hoy solo, habría alguien, seguramente, o en el que se va a ver mi cacharrería, mi vida privada. Queremos evitar impactar en la vida privada de nadie. Por tanto, existen garantías. Debo decirles, con independencia de ello, que debe existir un procedimiento informativo que tenga en cuenta la existencia, como les he dicho, multicanal, en espacio web, en aula virtual, en mensajería, incluso visual, incluso mediante PowerPoint, si ello fuera posible. En cualquier caso, debo decirles que si viéramos ahora una informativa de esta naturaleza, veríamos que se reconocen los derechos a las personas. Es decir, desgraciadamente en algunos casos estamos yendo contra reloj, pero siempre se pueden ejercer los derechos que reconoce la norma de protección de datos. Y siempre se puede poner en conocimiento de la autoridad académica las dificultades que uno eventualmente pueda tener para la realización de una prueba de esta naturaleza. Pues mire, yo lo siento, lo que usted me pide es imposible porque somos una familia monoparental y para hacer el examen pues no puedo dejar al niño con nadie. O soy una persona que padece una discapacidad severa y en mi espacio de trabajo hay elementos que tienen que ver con mi discapacidad que afectan de modo significativo a mi vida privada. Bueno, la autoridad académica tomará sus decisiones. Eso debo decírselo. Yo solo tengo criterios de protección de datos. En la sesión de intervenciones, cualquier pregunta que ustedes me puedan hacer sobre gestión académica, sobre decisiones de la institución, será la institución quien deberá responderlas. Y únicamente fijo criterios de interpretación del Reglamento General de Protección de Datos que después son adaptados por la propia institución a sus circunstancias concretas. Por tanto, hay una serie de garantías adicionales. No está permitido el uso de técnicas de reconocimiento facial o videovigilancia. Esta frase que viene ahora creo que es importante aclararla. Cuando estamos hablando de el estudiante puede decidir qué terminal utiliza, estamos queriendo decir lo siguiente. Inicialmente nos preocupaba a los expertos en protección de datos el uso del teléfono móvil por parte del propio estudiante, en la medida en que el teléfono móvil es un espacio de privacidad, de intimidad. Y habíamos detectado en algunos casos que se recomendaba o se pedía a los estudiantes cosas como hacer una grabación 360, de 360 grados, o utilizar aplicaciones que no eran propias de la universidad para grabarse y subir una imagen o cosas por el estilo. Y nuestra tentación inicial en el grupo de trabajo fue no admitir el uso del teléfono móvil. Sin embargo, se nos hizo notar que, primero, no siempre se tiene una webcam y que en ocasiones para el usuario es más cómodo conectarse a la aplicación de videoconferencia a través de su teléfono móvil que operaría exactamente igual que una webcam. Por tanto, la universidad no le va a decir al usuario, al estudiante, qué terminal debe utilizar, siempre que utilice los medios dispuestos para la visualización o para el visionado remoto. Siempre, mediante los programas o aplicativos previstos por la universidad. Lo que no va a hacer en ningún caso es tomar decisiones que afecten a la vida privada en el entorno del móvil. No le va a fiscalizar el email, el número MAC o cualquier información interna del teléfono móvil. Ni le va a pedir que muestre el teléfono móvil a nadie. Sencillamente es una webcam más. Como les he dicho, el objetivo es que haya una mera visualización y, como les decía, está la palabra debido decoro. Por tanto, en tales casos, las finalidades lícitas son verificar la identidad del estudiante, garantizar el derecho de evaluación y revisión de la prueba y, por supuesto, cumplir con las funciones de asistencia al estudiante. Insisto, han de usarse aplicaciones autorizadas, existen políticas de privacidad, se garantiza la propiedad intelectual, es decir, las finalidades de la grabación solo son las exclusivamente académicas, y hay un elemento adicional que me preocupa, y que por eso está en las recomendaciones, aunque va a ser inusual. Hay modalidades de trabajo que implican tratar datos de terceros. Me refiero a aquellas evaluaciones mediante un trabajo académico, y les voy a poner un par de ejemplos con su título. Imagínense ustedes, mecanismos de intervención social para la mejora de la usabilidad de entornos de un ayuntamiento. Y lo estoy complicando demasiado. Vamos a hacerlo más sencillo todavía. Estudiante de magisterio que hace un trabajo
en el que trata de acreditar si las capacidades adquiridas, por ejemplo, en el ámbito de motivacional, funcionan con estudiantes de primaria. Aquí hay que tratar datos. Se pueden tomar fotografías, pueden haber entrevistas. Cualquier trabajo que implique tratar datos de terceros no es imposible. En condiciones normales sería perfectamente viable. Lo que ocurre es que en estas condiciones de confinamiento plantea particulares dificultades a la hora de cumplir la normativa y obtener un consentimiento informado, ser capaces de acreditar que hemos hecho las cosas bien y, por tanto, se recomienda eludirlos no porque haya que eludirlos, sino por la dificultad en cumplir con la normativa. Bien, durante la realización de la prueba, como hemos dicho, lo que pretendemos es identificar a los estudiantes y resolver incidencias durante la realización. Y con posterioridad, primero, publicar las calificaciones. Una cuestión importante. El informe del delegado de protección de datos ha visto todas las posibilidades existentes en la normativa. Después, cada universidad tiene su propia cultura. Hubo un momento de transición durante la LORTAT y después la LOPD del 99, en el que el criterio de la Autoridad de Protección de Datos fue que las notas no podían publicarse con nombres y apellidos, sino que se publicaban con el DNI, frente al criterio de muchas universidades. Este criterio fue alterado, y así lo reconoció la Agencia Española de Protección de Datos en un informe publicado en 2019, por la disposición adicional 21ª de la LOMLOE, que permite que las notas puedan publicarse con el nombre y apellidos de los estudiantes. Esta publicación con nombres y apellidos ha sido modulada por la agencia en este informe de 2019, señalando que hay que aplicar un principio de proporcionalidad, minimización de datos. Asignatura, grupo, nombre, apellidos, resultado. Además, en su informe, la agencia sugiere, y además se deduce de él, que en el caso de que uno decida mantener el viejo criterio, debe tener en cuenta que la disposición adicional séptima de la LOPD nueva, LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, establece con mucha precisión que las publicaciones que incorporen un DNI deben utilizar 4 cifras del DNI tomadas aleatoriamente, de modo que se evite la identificabilidad del sujeto, si es que vamos a ello, o un número de identificación que no sea que no sea conocido por terceros. En cualquier caso, hay que minimizar los datos y la permanencia temporal debe ser limitada. ¿Qué es lo que se recomienda? Pues utilizar los recursos de aula virtual. Si podemos publicar las notas a través de los recursos de publicación de las notas de un trabajo, o si existe un repositorio específico, se podrá hacer así. Y si no, podremos también crear espacios web, wikis, o espacios HTML, o podemos recurrir al PDF. Yo insisto que yo no tengo una decisión en esta materia, es la universidad la que la fija. Lo que sí es importante es que los usuarios, los estudiantes que van a consultar estas notas, cuando son notas públicas y pueden verificarse las notas de cualquier tercero, deben saber cuál es la finalidad de la publicación. Y deben saber que una republicación posterior, por ejemplo, compartir las notas de los compañeros en una red social, puede generar responsabilidad. En el caso de revisiones online, de nuevo, hay que utilizar herramientas autorizadas. Aquí hay 2 modalidades. La que menos afecta a protección de datos es aquella que tiene que ver con herramientas asíncronas. El estudiante alega, el profesor responde, el estudiante vuelve a alegar, el profesor responde, se cierra el procedimiento. Esto es muy usual en determinadas universidades online. Si no, si hay que entrevistarse, si hay que hablar, habrá que utilizar las herramientas autorizadas. Y la documentación del resultado de la revisión será de acuerdo con lo que establezca la autoridad académica. Todo ello se resume en un conjunto de normas de conducta y seguridad que en esquema, en formato de decálogo, son bastante obvias. Es decir, primero, la Universidad de Burgos ha fijado unas recomendaciones que deben ser seguidas por los usuarios, en particular las que tienen que ver con transferencia de información. El profesorado no puede definir sus políticas. Las políticas son académicas para el cumplimiento normativo en esta materia. No hay reconocimiento facial o videovigilancia, ni el uso del terminal móvil como instrumento adicional de videovigilancia. Durante estas tareas de evaluación es importante evitar que terceros ajenos a la prueba se encuentren en ella y, en particular, evidentemente esto concierne a familiares o personas convivientes. Las grabaciones deben realizarse y conservarse en los entornos destinados a ellas. Por eso se hacen herramientas autorizadas. No podrán descargarse en ordenadores personales, hasta hablamos de seguridad para el profesorado o espacios que no hayan sido expresamente habilitados. Se utilizarán aplicaciones autorizadas para la visualización. Se prohíbe la publicación de calificaciones en espacios abiertos o canales no autorizados
Y en cualquier caso, en los procedimientos de revisión de la calificación se utilizarán los recursos del aula virtual. Y este es un poco el resumen de cuestiones que yo les quería trasladar. Ahora me temo que, vale, puedo detener la presentación. Espero que ya hayamos vuelto a la normalidad y ya se nos vea en condiciones normales, espero. ¿Es así? Sí, así es, Ricardo. Perfecto. Pues ahora ya quedo a su disposición. ¿Prefieres las preguntas que las realicen en el chat o que las hagan de viva voz? Me es indiferente en este sentido. Es decir, yo tengo ahora, he abierto el chat y estoy viendo que hay preguntas, pero si nos sentimos más cómodos haciéndolos de viva voz, no tengo ningún problema, al contrario. Así que, si quieres, haces tú de moderador en ese sentido. Vale, tenemos unas cuantas preguntas en el chat, lo que pasa es que van llegando. Pues y yo te lo digo porque yo no he estado atento al chat, estaba concentrado en lo mío y si quieres recuperarlas, estoy a tu disposición para que las recuperes. ¿Quieres que diga la persona que pregunta? A vuestro gusto, me da igual lo que prefiráis. Sí, como quieras, Javi. Como tú lo veas, Javi. La cuestión es trasladarlas. La primera pregunta que yo veo, aunque creo que todos podéis ver el chat, todos lo podéis desplegar. Francisco Javier González pregunta, en la página 3 de la guía, ¿es aplicable a docencia online previo a la crisis? Como sabe Ricard, en la Universidad de Burgos, desde hace unos años, desde hace 6 años, si no me equivoco, impartimos docencia online. Yo creo, bueno, contesta Javier, por favor. Yo, primero creo que es una cuestión vuestra, pero hay una cuestión importante que quiero señalar. Y es que, aparte de que mi incorporación como delegado de protección de datos a la universidad es relativamente reciente en términos históricos, hay una cuestión relevante. Todos estamos aprendiendo. Es decir, no existía ningún criterio de la Autoridad Española de Protección de Datos hasta la semana pasada, prácticamente. Eso significa que, con independencia de los criterios que se tuvieran, nos movíamos en un vacío. De hecho, nos seguimos moviendo en un vacío normativo. A diferencia de otros países como Francia, donde esto se ha regulado específicamente, aquí tenemos que buscar interpretaciones lo más proporcionales posibles. Esto significa que deberíamos tomar buena nota de cualquier requerimiento que a futuro podamos implementar, pero no podemos mirar atrás, porque es que ha sido precisamente esta situación la que ha puesto bajo la lupa la necesidad de tener procedimientos muy ajustados en esta materia. Y por tanto, y como la autoridad nunca se había pronunciado sobre estas materias, la autoridad se había pronunciado expresamente vetando la videovigilancia, pero no sobre materias como la docencia online, estamos en una fase de aprendizaje en el que, bueno, nos toca ser un poco prudentes y creo que hay que mirar hacia adelante. Es decir, mirar hacia atrás tiene poco sentido porque sencillamente no teníamos ningún criterio del regulador hasta hace 7 o 10 días. Ricardo, si me permite, muy brevemente, muchas gracias. Hacía la pregunta precisamente porque en docencia online tenemos una herramienta que hace reconocimiento facial con técnicas biométricas y mi intención era saber si se puede seguir utilizando esa herramienta en las pruebas de exámenes online. Muchas gracias. Pues la perspectiva de la Agencia Española de Protección de Datos es que a día de hoy no hay fundamento normativo para ello. Es decir, perdonen que les tenga que contar un poco de teoría del derecho, pero creo que por contraste se entenderá. La Autoridad Española de Protección de Datos ha considerado que el uso de reconocimiento facial es una técnica biométrica. Las técnicas biométricas están reguladas en el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, que considera que son categorías especiales de datos que necesitan de una base jurídica para su legitimación, una de las cuales puede ser el consentimiento si la ley nacional lo permite. Nosotros nos enfrentamos a una situación muy particular, y es que la agencia española ha considerado que aquí no cabe el consentimiento, porque es una prueba académica a la que está sujeto el estudiante, y que, por tanto, aunque sería válido alegar el principio de interés público esencial,
que es uno de los principios que legitiman el tratamiento de datos, esa norma establece interés público esencial más la definición de un conjunto de garantías por la legislación nacional. Eso es lo que no tenemos. Es decir, no hay ninguna norma, ni los reales decretos, además seguramente debería ser una norma con rango de ley, ni la ley orgánica de universidades, ni siquiera ningún real decreto ley dictado por extraordinaria y urgente necesidad. No voy a entrar en la disquisición académica de qué tipo de norma sería. No tenemos ninguna norma que establezca las condiciones y garantías de ese tipo de tratamiento. En ausencia de norma, lo aconsejable a día de hoy es la contención. Y tal vez que las universidades hablen seriamente con el Ministerio sobre esta materia por una razón. Solo hay que cruzar los Pirineos para que este tipo de tratamiento sea ajustado a derecho. Allí tienen un decreto desde el año 2017. Por tanto, quede claro para toda la audiencia. No es que esté mal, no es que sea algo estrictamente policial, no es que sea una conducta muy fea, sencillamente es que no tenemos las condiciones jurídicas que lo permiten. Cuando esas condiciones jurídicas aparezcan expresamente en una norma con rango de ley, esas técnicas serán perfectamente admisibles. Continuando con esto, la compañera Susana Palmero pregunta: ¿y qué hace un alumno si su profesor pretende utilizar SMOUL? Defíneme SMOUL, por favor. Perdona, SMOUL es el reconocimiento facial que tiene acceso a la Universidad de Burgos. Es el proctoring. Bueno, es que ahí yo digo lo que ha dicho la agencia. La autoridad académica será la que le dará las circulares al profesorado. La recomendación del delegado de protección de datos es utilizar solo las técnicas admitidas desde la perspectiva jurídica. A partir de ahí es la universidad la que fija su criterio. Entiendo que si la universidad fija el criterio de que no se puede utilizar, pues no lo podrán utilizar. Tiene la palabra Ana Isabel Casquete, de la Facultad de Económicas. Enciende el micrófono, Ana. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Sí. Se escucha muy bajo. Vale, intento hablar más alto. Mi pregunta es, nosotros pensamos hacer una prueba grabada a través de Skype empresarial. Entonces, según la guía de protección de datos que ha realizado la Universidad de Burgos, nos dice que se recomienda, al activar la grabación, informar al alumnado de un párrafo que aparece aquí, que es: esta prueba de evaluación será objeto de grabación con la finalidad tal. ¿Esto es obligatorio, este párrafo, leerlo al principio de la grabación, o podemos incluirlo en la información sobre el examen, en la información preparatoria? La recomendación del delegado, la obligación o no, la debe definir la universidad. Aquí pone recomendación. La recomendación del delegado es que es conveniente que sea una información multicanal en entornos que después sean auditables, verificables. El Reglamento General de Protección de Datos dice que no solo tenemos que cumplir con la norma, sino tenemos que acreditar dicho cumplimiento. Por tanto, si nosotros informamos en un canal de aula virtual que tenga una copia de seguridad donde esto se ve, o en un correo electrónico que se puede exhibir, podremos acreditar que cumplimos. Si adicionalmente, aunque sea un esfuerzo mayor, nuestro profesorado al inicio de la grabación, de modo que quede grabado, informa de modo claro, digamos que nuestra prueba de diligencia en el cumplimiento normativo se ve reforzada porque la propia grabación manifiesta que estamos informando. Por tanto, la recomendación es que, aunque sea un mayor esfuerzo, cuanto por más canales esta información llegue, mejor. Entre otras cosas porque el envío de un correo electrónico prueba que hemos informado, aunque no necesariamente que lo hayan leído, y no vamos a hacer ese esfuerzo ahora. Sin embargo, la grabación es obvia, está allí. Nadie la va a poder cuestionar. Muchas gracias. Voy a saltarme una intervención del chat de VU. Voy a pasar a la de Lourdes porque va en esta línea. El alumno está al día del examen realizando su cuestionario. ¿Se le puede pedir que acceda antes de comenzar a Skype empresarial y tenga abierta la cámara hasta la finalización del examen? Si de acuerdo con la naturaleza de la prueba y siguiendo la guía, esto es una conducta adecuada y proporcional, sí. Voy a la pregunta que me había saltado, la de VU. ¿Sería recomendable seguir la recomendación de la AEPD sobre la disposición adicional séptima
de la LOPRGDD sobre la publicación de los DNIs? No se menciona en el PDF, sino con los fragmentos que publiquemos, cada profesor se puede reconstruir el número entero. Ahí volvemos a... Por cierto, yo agradeceré, porque yo ahora estoy concentrado en responder, cualquier cosa que el equipo pueda hacer llegar para que después mejoremos tanto mi documento, si es necesario, como los propios de la Universidad de Burgos, será muy agradecido. Aquí lo razonable sería, seguramente, si esto va a ser así, pero insisto, yo hablo de lo razonable, de la recomendación, llámese X, pero no es una decisión mía. Es decir, desde la perspectiva de lo que yo pienso como delegado, lo que yo recomiendo, es que seguramente desde los servicios de tecnología de la información, a través de algún tipo de operación matemática, se genere esa aleatoriedad para el DNI de cada estudiante, de modo que todos los profesores, cuando aleatoricen del mismo modo y no ocurra lo que señala la persona que ha intervenido, que es muy lógico. Es decir, por otra parte, de todos modos hay que tener en cuenta que estamos hablando de entornos cerrados, es decir, serían los propios estudiantes los que podrían estar interesados en hacer ese cruce de datos. Pero como ha identificado con mucha precisión una potencial vulnerabilidad, quiero decir que efectivamente sería recomendable que esa generación hubiese sido automatizada por alguien de modo que diese el mismo resultado en el mismo caso y no permitiese esos cruces de datos. Pasamos a la siguiente pregunta de una profesora de la Facultad de Ciencias, María Julia Arcos Martínez, que además es la defensora universitaria. Algunos docentes consideran que los procedimientos permitidos no garantizan que los estudiantes tengan que actuar obligatoriamente de forma honrada y puede ser injusto para aquellos estudiantes que actúen honradamente. Dado que también es docente, ¿qué opina de este tema? Yo lo comparto, pero honestamente, es decir, es que no puedo hacer depender el cumplimiento normativo de mis preconcepciones sobre lo que un estudiante que actúe de forma no honrada puede hacer. Es decir, yo entiendo que un estudiante que actúa de forma no honrada se está perjudicando a sí mismo o a sí misma y que evidentemente su futuro profesional va a ser escaso. Es decir, y prefiero confiar en que mis estudiantes van a comportarse de forma honrada, faltaría más. Pero al margen de eso, mi preconcepción no me permite modular de modo distinto la aplicación de la norma de protección de datos. Es decir, en la norma de protección de datos no me dice, puesto que el estudiante podría copiar, usted puede obligarle a grabar toda su casa. No lo dice. Mientras no lo diga una norma con rango de ley, cuya constitucionalidad se mantenga, yo veo, es decir, yo como funcionario, también como profesor, es decir, yo como profesor, igual que todos los compañeros y compañeras que aquí somos profesores, venimos obligados a cumplir el derecho. Y por tanto, que cuando el derecho no está bien o no ofrece las herramientas necesarias, no podemos hacer otra cosa. Yo tengo una enorme fortuna y yo explico derecho constitucional. Eso significa que cuando el estudiante no es honrado, yo voy a ver enormes asimetrías entre la respuesta que ha escrito que él mismo y la respuesta que ha copiado. Yo solo, simplemente con el texto del documento, con la madurez que exprese el estudiante comparada con la madurez en su propia trayectoria, en los trabajos que me ha presentado, voy a tener bastante sencillo descubrir cuando un estudiante no es honrado y tomaré mis decisiones. Por tanto, tendré que buscar metodologías funcionales a esa búsqueda o fiscalización de la no honradez. Pero esas búsquedas o ese modo de hacer nunca puede ser un atajo que incumpla la normativa. Pasamos al siguiente turno de preguntas. La tiene el profesor Amable Corcuera de la Facultad de Derecho, a quien quiero agradecer que haya grabado la sesión. Adelante, Amable. Gracias, en ello estamos. Sí, yo un par de cosas. La primera me ha dejado un poco preocupado, también como presidente de la Comisión de Bioética de la UBU, la limitación que nos has transmitido respecto de los trabajos que, en la medida de lo posible, no traten datos personales. Hay muchísimas áreas que precisamente están canalizando sus trabajos, sobre todo el área de salud y también de educación, a través de la recogida de datos de diferentes tipos, ¿no?
Entonces, claro, pues a nosotros Voy a ser más preciso. nos toca hacer los informes y damos informes favorables, lógicamente, Voy a hacerlo de modo más, voy a ser de modo más, siempre voy que a se ser más cumplan preciso. todas las normas. Eso es. Es decir, a mí esto me da igual. Yo simplemente constato una dificultad. Es decir, cuando un estudiante en un TFG o en un TFM me está haciendo un trabajo de campo en un entorno escolar en condiciones normales, tiene a la dirección del centro, a la comunidad escolar y al AMPA. Tiene alguien que se ocupa de recoger los consentimientos informados y que además estén firmados manuscritamente. Esto ahora está muy lejos del alcance de cualquier centro escolar en cualquier comunidad autónoma de este país. Si pretendo hacer el mismo trabajo y obtener estos consentimientos informados, sabemos que difícilmente los voy a obtener. Lo cual, aparte de que muchos de estos trabajos requieren de una interacción que si nos está causando problemas a nivel universitario no tiene por qué dejar de causar problemas en otros niveles educativos. Por tanto, todo aquello que pueda permitir técnicas de anonimización, fantástico. Oye, y cuando necesito de un consentimiento informado, de una entrevista en audio o vídeo que va a grabarse, porque es, por ejemplo, un trabajo de historia oral, por poner ejemplos de todas las áreas. Cuando necesito captar fotos de enfermos, se me ocurre, pues no sé, de un estudio, aunque ahora sería imposible, sobre niveles de ulceración en enfermos de larga estancia en una UCI. En todos estos casos, en los que ya sea en virtud de la Declaración de Helsinki por razones éticas, ya sea en virtud de la normativa que garantiza el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, ya sea en virtud de la normativa de protección de datos, yo necesito adoptar un conjunto de estrategias proactivas para garantizar que cumplí con la normativa, pues no se está diciendo que no se hagan. Se está subrayando que desde mi experiencia profesional va a ser muy difícil reunir los requisitos. Y por tanto, vamos a estar en un territorio en el que no sería extraño que incumplamos las normas. Si incumplimos las normas, desde un punto de vista jurídico tenemos un problema, y desde un punto de vista ético, cualquier trabajo científico, aunque sea de un estudiante en el marco de un TFG o un TFM, que vulnera un derecho fundamental, en teoría debería aplicar los mismos criterios de nulidad que aplicamos en el mundo jurídico, porque infringir un derecho fundamental es una conducta contraria a la ética. Es por eso por lo que no es una prohibición, es, ojo, si lo vas a hacer, asegúrate de que estás en condiciones de reunir los requisitos que se te piden. Si no, tal vez deberías escoger otro. Por tanto, es una mera recomendación. Sí, desde ese punto de vista y al hilo de lo que has comentado del consentimiento, es usual ahora que no se pueden hacer las encuestas en persona, que se establezca un botón previo cuando se va a hacer el cuestionario a través del Google Docs o de otro sistema para que se dé el consentimiento. Claro, eso no es un consentimiento en sentido estricto firmado. Claro, es decir, tenemos un doble check, tenemos una verificación desde una URL, desde el correo electrónico de la persona, o un código que inserta que le ha llegado al móvil, no tenemos un doble check, lo puede rellenar cualquiera y darle a aceptar. Esas son las dificultades inherentes. Sí, pero a lo que voy es que esas cosas deberían estar claras, que son requisitos necesarios para hacerlo, ¿no? Sí, ahí hay un trabajo y en muy muchas ocasiones importante que desarrollar. Claro, porque a mí me están llegando cuestionarios de diferentes grupos de investigación, no solo de Burgos, sino de fuera de Burgos, en donde lo único que te piden antes de rellenar la encuesta, que luego será tratada y es anónima porque tú no das tus datos, etcétera, que des simplemente al sí acepto, ¿no? Y veo que eso no es suficiente, perdón. Claro, solo José Ángel y algunos compañeros de alguna universidad saben la de noches o de horas de sueño que me han quitado a mí estas cosas para tratar de reconducirlas, porque ha habido una especie de fiebre COVID en el que todo el mundo piensa que puede hacer una encuesta con la metodología que se señala y preguntar y después pedir un correo electrónico para lo que sea sin entender que había que cumplir con normas de protección de datos o sin establecer un adecuado filtrado a la hora de asegurarse que los datos son anónimos. Es aquello de, dígame usted qué piensa, pero dígame sexo, edad, tipo de perfil de plaza que ocupa y departamento. Y si ha tenido algún cargo académico en los últimos 5 años. La encuesta es anónima. Oiga, no es anónima. Es decir, este tipo de cosas
Pues como la informática de usuario final es tan sencilla y necesitamos un esfuerzo todavía enorme de formación a la comunidad universitaria, nos ponen en situación de riesgo de cumplimiento. Pero es general. A mí me han llegado de la Complutense, de la Politécnica de Cataluña. Yo no sé cuántas encuestas me han llegado en los últimos 2 meses. Es una cosa verdaderamente de locos. Pero bueno, aprenderemos todos. Gracias. Sí, si me permitís. Hola, buenos días a todos. Perdona, continuamos con Ignacio Moreno y adelante, Ignacio. Hola, buenos días a todos. A ver, mi consulta es un poco a raíz de un profesor que estableció unas normas que, si me permitís, voy a compartir para que podáis ver. A ver, ahí. Creo que... Ojo con la protección de datos. Eso. Sí, ya... No aparece el nombre del susodicho. Bueno, el caso es que hay una serie de cosas. Por ejemplo, en el punto 7, creo que estáis viendo en pantalla, pone que la cámara debe recoger tu cara completa. Tal. No puedes taparte la boca con las manos. Yo no sé si es ir demasiado lejos, aunque evidentemente en un examen en un aula, un alumno que se tapa la mano con la boca, pues enseguida va a ser objeto de vigilancia exhaustiva. Es decir, te acercarás a él y mirarás a ver si es que está tapando algo, ¿no? Pero claro, en el entorno online, pues no lo sé. Otra cosa que... ¿Sí? Sí, no, te escucho. No, si quiere contestar a esta primero, porque además yo creo que lo has recibido tengo además me lo vas a tener que describir, porque yo al tratar de compartir, se me ha quedado una función de compartición en pantalla, entonces yo tengo una especie de cosa negra en mitad de la pantalla que no alcanzo a ser capaz de, bueno, pues te lo leo entonces. Pero lo que quería decirte es, respecto de esta primera cuestión, sí. Hay que aplicar una especie de sentido común. Por una parte, si el estudiante, yo qué sé, tose y se tapa la boca, pues tose y se tapa la boca. Faltaría más. Si el estudiante de modo claro, intuimos que está a través de un sistema Bluetooth hablando con alguien, como haría en un examen, sí. Pues evidentemente habrá que preguntar a la autoridad académica qué criterios se ponen para este tipo de cosas. Que el profesor advierta que considera que esas conductas pueden ser sospechosas y tendrán efectos académicos, no es una cuestión de protección de datos, es una cuestión de comportamiento en el aula, que en este caso es virtual. Por tanto, será la autoridad académica la que establezca cuáles son las consecuencias de ese tipo de cosas. No me parece que sea, una cuestión de protección de datos. Es decir, me parece que es una cuestión de ordenación de la prueba. Bien. Otra cosa que creo que ya ha quedado descartada en el informe que he emitido sobre protección de datos, lo de grabar, que pide el profesor que 5 minutos antes del examen se grabe un vídeo en el que quede constancia de dónde se está realizando el examen, las paredes, arriba, abajo, debajo de la mesa, bueno, en fin. Eso pertenece a la vida privada y familiar. Ahí ya eso creo que ha quedado descartado. Pero bueno, lo tenía por aquí. Perdón. Bien. Pues otra cosa. También entra en el ámbito académico las acciones que puedes realizar ante la sospecha de que un alumno esté de alguna forma cometiendo fraude. Por ejemplo, sí, claro, lo que decías antes. A mí me parece que es una cuestión de disciplina, es decir, de disciplina propia del examen, igual que en el mundo físico. Es decir, y el procedimiento, pues el que el vicerrectorado o la comisión competente establezca. Pero insisto, ejemplo, si en el mundo físico uno puede llamar al orden a un estudiante o puede anotar en el acta que considera que estaba copiando o que ha alterado las condiciones del examen y eso tiene unas determinadas consecuencias académicas, en el mundo online debe ser exactamente igual. Correcto, vale. Otra cosa, llevar vestimenta adecuada, no llevar relojes, gorras, auriculares ni tapones. Vamos a ver. Esto es un territorio vidrioso. Quiero que la audiencia, las compañeras y compañeros que me están escuchando, los colegas del PAS o los estudiantes entiendan algo que es relevante.
yo estoy respondiendo con una capacidad de reacción de décimas de segundo a preguntas que a veces son particularmente complicadas. ¿De acuerdo? Por tanto, yo apunto hacia territorios a los que seguramente en algunos casos yo debería estudiar con más detalle. Me explico. Del 90% de las cosas que se han dicho aquí, en esta última frase, el 90% de las cosas que se han dicho pertenecen al derecho a la propia imagen del estudiante, que es un derecho que tiene constitucionalmente garantizado. ¿Cómo viste uno? Ahora bien, si lo que se considera es que tú tengas unos cascos puestos durante el examen, te hace sospechoso de estar hablando con alguien y copiando y por tanto tendrá una consecuencia disciplinaria, una cosa es informar al estudiante sobre qué tipo de comportamientos o conductas se podrían considerar a efectos disciplinarios y otra es decirle al estudiante cómo debe vivir. Son cosas distintas. No sé si estoy siendo bastante fino en el matiz. Sí. Pero sí, creo que es importante. Es decir, a mí, yo ya soy de una generación a la que en la Facultad de Derecho no me dijeron si a un examen tenía que ir o no de traje. Pero todavía fui una generación a la que me dijeron que no podía ir en verano con pantalón corto. Bueno, los tiempos han cambiado mucho en ese sentido. Ahora, una cosa es que tú al estudiante le informes de aquellos elementos de la indumentaria que tú puedes considerar sospechosos de, y que en caso de que identifiques un comportamiento que te parece no razonable, eso tenga consecuencias académicas, a decirle cómo debe vestir. El tono en esto es muy importante. Porque a veces en estos mensajes que se están enviando, la percepción que tiene el estudiante es que alguien le dice poco menos que cómo se tiene, a qué hora se tiene que levantar ese día, ducharse, si tiene que estar afeitado o no, y cómo tiene que vestir. El tono es muy importante aquí. Porque, insisto, ese umbral de tolerancia del que hablaba al principio exige que seamos muy matizados y que entendamos que al otro lado también hay una persona que está sometida a su presión o a su circunstancia personal. Y tenemos que ser mínimamente razonables en transmitir estos mensajes. Oye, me parece razonable. Es decir, yo soy un estudiante y me dice, mira, no te ofendas, pero si tú llevas unos auriculares o si llevas unos tapones, voy a pensar que puedes estar copiando. Bueno, pues yo que ya lo sé, que soy estudiante, haré esto. Pues no me los pondré. Sí, yo creo que lo que pasa lo que pasaría en un examen presencial, es decir, una persona que lleve una gorra es perfectamente normal, pero si lleva la gorra baja y se agacha y tiene o sea, es más un poco la postura en sí, que si lleva la gorra es blanca o es azul. A eso nos referimos, pero el tono al estudiante debe ser este. Y a veces, y no lo estamos haciendo siempre, yo al menos sí lo he hecho. Yo he aprovechado alguna tutoría que he convocado de modo virtual a través del sistema de videoconferencia y hemos hablado de esto. Porque un mensaje de correo electrónico con instrucciones precisas nunca transmite lo que uno quiere tanto como un encuentro virtual donde te ves la cara y explicas las cosas. Tampoco hay que escandalizarse si al otro lado un estudiante recibe un mensaje tan contundente como este, que el estudiante se altere o piense que le están tratando de un modo policial. A veces es bueno hablar y tener una tutoría para esto. Pero bueno, aquí habla el profesor, no el delegado de protección de datos. Sí, yo lo que entiendo es que lo mismo que en un examen presencial en el aula no les cuentas todo esto de la gorra, el reloj, la calculadora programable, en fin, este tipo de cosas, no eres exhaustivo, no veo por qué en el online hay que serlo. Simplemente el sentido común dice que cualquier postura, cualquier acción que tengas en línea, pues puede ser considerada como si fuese presencial, digo yo, no sé. Así es. Pero ya insisto, es decir, si entendemos, habla el profesor, insisto, vivimos en un tal grado de emocionalidad, yo no sé vosotros como compañeros y compañeras si vivís lo mismo que yo, pero yo veo a la gente permanentemente enfadada. Entonces, este grado de emocionalidad a mí me preocupa y procuro, en la medida de lo posible, corregirlo buscando técnicas que ayuden a que todos entendamos qué camino vamos a seguir. Muy bien, muchas gracias. Estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias, Ignacio. Tenemos 2 intervenciones más en el chat, por si alguien quiere ir pensando. El profesor Rafael Aguado, de la Facultad de Ciencias, en relación con los vídeos. ¿Se le puede pedir a un alumno que suba
como entregable un vídeo corto, MP4, con webcam o teléfono, en el que explique con sus palabras y su propia voz la forma en que responda a una pregunta o un ejercicio para garantizar que es él mismo quien lo está haciendo. ¿Se podría hacer eso es una técnica que ha utilizado o está utilizando, al menos que a mí me consta, la Universidad Politécnica de Cataluña. En este caso lo hace en 2 fases. Primero el estudiante hace el examen y después el profesor, eventualmente tras la corrección, se conecta con el estudiante que le da esta explicación. Pero en la medida en la que yo creo que esto es perfectamente posible. Eso sí, insisto, tiene que ser, la subida de la información tiene que ser a través de un repositorio propio de la institución. Obligar al estudiante a abrirse una cuenta en Vimeo o en YouTube o a publicarlo en un espacio nos plantea problemas de protección de datos. Si tenemos la posibilidad de tener un repositorio en el que esto ocurra de modo razonable y nos limitamos al visionado, por tanto, en ningún caso analizar los metadatos, a buscar, a hacer una tarea poco menos que de indagación policial. Si se trata simplemente de esto, parece bastante, puede ser bastante razonable. Tenemos que tener en cuenta también cómo es un espacio de multiconferencia. Es decir, no solo tenemos que tener en cuenta la teoría jurídica, sino que es importante simular el escenario real en el que esto se va a producir. Yo intuyo que la Universidad Politécnica de Cataluña ha tomado esta decisión de verificación post por el profesor porque entendía que en un escenario o la conferencia es 1 a 1 o un espacio de multiconferencia se hace prácticamente imposible porque si los micros están abiertos, el estudiante que grabe esto le estará explicando a alguien por qué hace las cosas. Es decir, hay que ver cómo funciona porque ahora mismo me explico, mientras en una parte de mi intervención había alguien con el micrófono abierto. Si esto se produce por accidente, el estudiante que está explicando su respuesta la está aplicando a todo el mundo. Es decir, hay que dimensionarlo. Ahora, desde la perspectiva de protección de datos, si nos limitamos a subirlo a un repositorio de la institución y únicamente vamos a escuchar y a utilizarlo con fines de verificación, no parece que tenga un problema excesivo. Continuaba más, el profesor Aguado continuaba diciendo, ¿se podría hacer esto como prueba de examen cumpliendo los requisitos de información, custodia, almacenamiento? Creo Sí. que lo has contestado, o sea que continuamos con una compañera de la Facultad de Educación y miembro de UBUCEF, que es María Pineda. Si un alumno realiza el cuestionario en la plataforma y se va a videovigilar con Skype, ¿es obligatorio grabar el inicio del examen en el que le informamos sobre la videovigilancia? ¿O con informarle es suficiente sin ser necesario grabarlo? Dos apreciaciones. O vamos a grabar el examen oral o vamos a visionar el examen. Si solo lo vamos a visionar, podría ser perfectamente razonable iniciar una sesión de grabación señalando esta cuestión y después cerrarla y ya continuar visionando. ¿Por qué? Porque las distintas herramientas, las que están ordenadas al territorio de lo académico, generan un archivo en el que nos dicen, por una parte, está la grabación, pero también, por otra parte, está la lista de personas que estaban en la sala, lo que nos permite acreditar que todas esas personas fueron informadas. Por tanto, me parecería una buena práctica. Gracias, Ricardo. De momento no tengo más en el chat, no hay más preguntas. No sé si alguien no ve el chat y quiere hacer alguna pregunta. Si llega una de Santiago Ruiz Miguel, ¿se le puede hacer a un alumno un control de escritorio? Ahí se nos han planteado dudas muy serias que quiero compartir con vosotros por la siguiente razón. Desde el punto de vista, si por escritorio entendemos un ángulo de 45 grados de la webcam en la que vemos lo que el estudiante eventualmente está escribiendo, porque después va a subir esa prueba mediante una fotografía o un escaneado, no se aprecia ningún tipo de problemas. Si por escritorio entendemos el escritorio del ordenador, se nos han planteado dificultades interpretativas serias. Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido de que para que el control de escritorio sea eficiente, debe ser un control de escritorio permanente. Un control de escritorio permanente a día de hoy solo lo hacen herramientas automatizadas que además lo que hacen es bloquear todo el ordenador. Y están muy bien pensadas para eso, porque evitan que nosotros
tengamos la capacidad de entrar en un espacio de privacidad. Perdonad que me enrolle un poco, que me extienda, para que se entienda cuál es nuestra o mi duda jurídica al respecto. Si el control de escritorio es quiero ver lo que tienes en tu ordenador y, por tanto, quiero ver si tienes archivos en tu ordenador, en tu escritorio, en en algún espacio, en realidad es una indagación en el ordenador que, al menos en lo que se refiere a la acción policial, el Constitucional y después la ley de enjuiciamiento criminal solo habilitaron para supuestos de extraordinaria y urgente necesidad y desde luego nosotros no somos policías. Claro, si además por alguna razón en ese escritorio hay alguna imagen o algún archivo que pertenece a la estricta intimidad del estudiante, corremos severos riesgos de afectar a los derechos del mismo. Esa es la razón por la que las herramientas avanzadas para los desarrollos de pruebas online lo que hacen es un bloqueo de escritorio en lugar de un control. Lo que hacen sencillamente es bloquear el espacio de trabajo para que únicamente sea posible el espacio de trabajo asignado. Y entonces sí que se verifica ese espacio de trabajo. Por tanto, insisto en algo que dije al principio, estamos en un momento de transición tan rematadamente complejo que vamos a estar siempre en un territorio en el que se impone, desgraciadamente, una cierta aproximación conservadora, muy garantista. Pide la palabra Montserrat Santamaría de la Facultad de Ciencias de la Salud. Adelante, Monse. Hola, buenos días. Bueno, dentro de las asignaturas que imparten también mis compañeras, pues exige la evaluación de competencias muy prácticas, como por ejemplo puede ser la movilización de pacientes. Entonces nosotros tenemos en la versión presencial exámenes en los que entran. Son como exámenes orales, pero entran dos estudiantes, uno hace de paciente y el otro pues realiza las movilizaciones sobre el paciente. La duda ahora es que esa evaluación se la transmitimos en ese vídeo que, por ejemplo, comentábamos que se podría grabar, implica que salga un tercero, un familiar, un vecino, un amigo. Bueno, poneos en contacto con José Ángel y montamos una estrategia para la obtención del consentimiento. No es problema, lo podemos arreglar. Vale, genial. Esa era la duda, quiero decir, porque de hecho... No, es una necesidad de gestión específica. Por favor, cuanto antes, rápidamente con José Ángel, proveeremos de un tratamiento y de un consentimiento informado y todos felices. Esto no es un problema, es una cuestión de gestionarlo. Vale, ya está, gracias. Otra vez el profesor Rafael Aguado de la Facultad de Ciencias dice que entiende que hacer un ejercicio escrito que subirá a la plataforma y al tiempo registrar la mesa, no el PC, para ver que no lo haga con apuntes y suba ese vídeo, ¿sería lícito? Mi planteamiento es que debe ser proporcional. Mi planteamiento es que si al estudiante se dice tienes que tener una mesa de trabajo limpia y tenemos que poder verificar que tu mesa de trabajo está limpia, basta, me parece bien. A mí. No sé si una autoridad de protección de datos tendrá otro criterio, pero me parece absolutamente proporcional. Me parece razonable. Pues muchas gracias, Ricard. En principio no hay más preguntas en el chat. No sé si alguno de los que no pueda tener acceso al chat quiere tomar la palabra. Sí, hola, buenos días. Me gustaría dijeras quién es, que te presentaras. Soy José Ángel. ¿Me oís? Sí. Adelante, José Ángel. No, Ricard, buenos días. Me gustaría que explicases un poquito, o de forma breve, qué pasa, porque hay muchas preguntas en ese sentido, qué pasa cuando un alumno, o qué consecuencias tiene cuando un alumno pueda negarse a ser visualizado, a ser grabado. Las consecuencias académicas que se establezcan. Es decir, la autoridad académica tiene que fijar un criterio. Si el criterio es, vamos a ver, aquí hablo mitad profesor, mitad delegado de protección de datos. La mitad delegado de protección de datos dice que tenga la oportunidad de manifestar su oposición con anterioridad, a fin de saber si es una oposición razonable que deba ser completada con algún tipo de adaptación. ¿Por qué? Porque yo desconozco las circunstancias en virtud de las cuales esa persona se opone. Es decir, si se opone alegando, como dice la ley, como dice el reglamento, una causa de justificación que deba prevalecer sobre nuestro derecho a obtener su imagen, en ese caso podemos discutir.
y tendremos que hacer alguna adaptación. Hablaba con una muy conocida experta en mi universidad de origen, en la Universidad de Valencia. Tenemos gente que está realizando políticas de soporte a personas con discapacidad desde el año 96. Claro, hay personas que en su domicilio familiar o en su habitación, desde donde están haciendo el examen, pues hay personas es que tienen una grúa. Es decir, tú ves su entorno y puedes obtener inferencias respecto de aspectos de su vida familiar o personal que son muy íntimos. Pero oiga, yo para poder levantarme o para poder ir al baño necesito que alguien me suba con una grúa. Si una persona nos dice esto y nos dice no quiero mostrar tal grado de intimidad, pues seguramente nuestra unidad de integración tendrá que ayudar o tendrá que hacerlo de algún modo para que esto sea posible. Y sería una causa más que justificada. Nosotros no conocemos lo que ocurre al otro lado. Por tanto, es prudente que el derecho de oposición, que se puede ejercer en cualquier momento, antes, durante o después, en este caso adelantemos la línea de defensa para que tengan la oportunidad. Oye, y si habiéndolo tenido la oportunidad, el estudiante se opone sin alegar una causa justificativa que mínimamente pueda ser razonable o atendible, bueno, pues la autoridad académica debe decidir cuál es la consecuencia. En una universidad no muy lejana territorialmente, vale, hay que coger el coche, pero que creo que es la de Oviedo, su autoridad académica ha decidido que en tal caso será no presentado, lo publicaron los periódicos. Es la autoridad académica la que decidirá las consecuencias de esa oposición. Aunque lo has contestado antes, tengo una pregunta que me ha llegado al correo electrónico de un compañero que es PAS y a la vez es estudiante. Y yo creo que, bueno, luego tenemos otra más, pero voy a hacer esta. La voy a leer, espera que estoy abriendo el correo. Es en el mismo tema de antes, es como un estudiante online. Si un profesor ya nos ha dicho que tenemos que registrarnos en SMOUL, en este proctoring, para el examen de su asignatura, ¿qué podemos hacer los estudiantes? Yo creo que ahí es una cuestión de, aparte de que pueden, yo digo lo que ocurre, tenemos, primero, lo que diga la autoridad académica en cuanto a la tramitación de incidencias. Esto es una incidencia. La incidencia puede llegar del modo que José Ángel, el equipo de gobierno o de gestión de la UBU decida, o si me llega a mí, ya sabes dónde irá a parar y de modo inmediato. Es decir, o llegará al delegado que lo trasladará a la autoridad académica o habrá un canal específico. Pero lo primero es que si hay una incidencia hay que notificarla para que sea conocedora la institución y tome la decisión que deba tomar. Es decir, notificar las incidencias. Esta y cualquier otra. Entonces, José Ángel, si llegan a dpd@ubu.es, yo las trasladaré como estoy trasladando cualquier incidencia que llega para que se tomen las decisiones que corresponda o que deban tomarse, en un sentido o en otro. La última pregunta en el chat de Javier Moreno Espeja. ¿Considera desproporcionado que un profesor pida un ejercicio práctico relacionado con sus antecedentes? Por ejemplo, ¿se ha pedido alguna vez algún trabajo sobre su línea de tiempo, árbol genealógico y con copias de documentos oficiales? Pues me parece un tema particularmente delicado. Es decir, en este tipo de casos, aunque yo no tengo una respuesta precisa. Este es uno de esos casos difíciles en los que tengo que analizar las condiciones concretas. Por ejemplo, en una universidad en concreto el trabajo era incluso más delicado que este, porque se estudiaba genómica y se partía de la base de 2 estudiantes que voluntariamente secuenciaban su ADN para ser objeto después de estudio por el conjunto de la clase. Bueno, hubo que hacer malabares, es decir, hubo que establecer un procedimiento que asegurase de que estos datos llegasen con plena libertad, que el conjunto de la institución no tuviera posibilidades de, es decir, en un caso como este, si cuando hablamos de antecedentes penales, y adelanto que tenemos un problema. Si hablamos de otro tipo de antecedentes o de documentos oficiales que incluso pueden afectar a los derechos, a la protección de datos de terceros, tenemos una dificultad. Por tanto, es un tema que hay que aquilatar y mirar con mucho cuidado, porque, insisto, la relación para este tipo de trabajos entre el profesor y el estudiante es una relación asimétrica. Asimétrica. Por tanto, y se lo están diciendo en el chat,
en la siguiente intervención. Cuando existe una relación asimétrica, de modo tal que no se puede escoger, tenemos un problema serio con el consentimiento. Desde ese punto de vista, por ejemplo, y vuelvo al ejemplo anterior, encontramos un modo de hacerlo, algo tan complicado como estudiar el análisis genético de un estudiante, pero las instrucciones del delegado de protección de datos o del experto que le seguirá en aquel momento eran muy precisas. El estudiante ni puede verse compelido, porque sufrirá un perjuicio en su nota, para esto, pero tampoco puede verse premiado. Y por extraño que parezca, no le podemos dar más puntos, porque en el momento en el que al estudiante que voluntariamente cede su analítica de ADN a cambio de un punto más, estamos condicionando su consentimiento. Su consentimiento ya no es libre. Es decir, por eso hay que estudiar las cosas con un nivel de detalle muy preciso en situaciones. Es un caso claramente difícil. Yo creo que ya por la hora vamos a hacer la última pregunta, otra vez del compañero VU, que yo creo que es de la Facultad de Derecho. Sí, era el que le estaba respondiendo. Al respecto de lo comentado sobre el consentimiento... Esa ya me la he leído yo. Es lo que acabo de decir. Pues gracias, Ricardo. Pues no hay más preguntas. Yo creo que, por no alargarlo mucho más, agradecerte, Ricardo, José Ángel, Begoña, vuestra participación. Y como dice Ricardo, tanto él como José Ángel siempre están a disposición de todos, a través del correo electrónico. Eso es. Muchas gracias, Ricardo. Y gracias a vosotros. A todos por la asistencia. Sí, gracias a vosotros. Una cuestión simplemente por puntualizar, porque ha habido alguna pregunta. Esta guía de protección de datos para la evaluación sí que tiene que quedar claro, y está en la primera página de la misma guía, que es una guía para los estudiantes que su matrícula fue presencial y ahora estamos adaptando esa enseñanza a telemática, porque no es estrictamente para los estudiantes que su matrícula fue online, porque ellos aceptan en la matrícula otras condicionantes, como por ejemplo la grabación con proctoring, o sea, la SMOE. Entonces, esta guía lo deja claro en la introducción, ¿vale? Por si acaso hay alguna cuestión. Muchas gracias a todos por la asistencia y especialmente a Ricardo y a José Ángel. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Fabi, por tu Un abrazo. Un abrazo.